muchas cosas que decir, entonces a mí me gusta aprovechar el tiempo, entonces en cualquier momento que alguien no me siga, me paráis y lo vamos aclarando. No tengo problema en las consultas a mitad de la charla. Vamos a intentar hablar un poco de las novedades de la PAC. A estas alturas yo creo que todos habéis ido a 4 o 5 charlas por lo menos, y lo que es la teoría, más o menos nos la tenemos todos clara, ¿no? Entonces he querido hacer una charla un poco distinta a lo que hasta ahora se ha hablado de novedades de la PAC. A finales de diciembre del 2022 se han publicado por fin los reales decretos de la normativa nacional que tienen relación con la PAC. Entonces, el primero habla de los derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que son los nuevos derechos que vamos a tener. La nueva regionalización, sabéis que pasamos de 50 antiguas regiones agrarias a 20 regiones nuevas, y la Reserva Nacional, cómo se accede a los derechos de la Reserva Nacional. El siguiente habla en general del Plan Estratégico Nacional, de la gobernanza, de cómo se va a regular ese Plan Estratégico Nacional a lo largo del periodo 2023-2027. Y el siguiente habla del sistema de gestión y control de la PAC en general. Otro real decreto habla de las condiciones para ser agricultor activo, las ayudas directas, ayuda básica a la renta, pago redistributivo, pago a joven agricultor, ayudas asociadas en función de los cultivos que tengáis en vuestra explotación, y los famosos ecoregímenes como principal novedad de esta PAC. Otro de los reales decretos habla de la condicionalidad reforzada. Habéis oído en muchas charlas, se llama reforzada porque la condicionalidad existe ya desde el 2012, entonces se llama reforzada en este nuevo periodo porque hasta ahora cosas o requisitos que cumplíamos normas voluntarias ahora han pasado a ser obligatorias. La condicionalidad son una serie de requisitos que tenemos que cumplir obligatoriamente para poder optar a la PAC. Hasta ahora no se le había dado mucha importancia hasta que ha llegado este nuevo periodo, y en todas las charlas se ha hablado muchísimo de este tema. Otro de los reales decretos habla del uso sostenible de fitosanitarios, otro de la nutrición sostenible de suelos agrarios, y el último de los publicados del SIES, el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias, el REA, el Registro de Explotaciones Agrarias, y el CUE, el Cuaderno de Explotación Digital. ¿Cómo vamos a ir, cómo va a ir avanzando las cosas a medida que ha entrado en vigor, ¿no? Desde el 1 de enero del 2023? La PAC este año empieza el 1 de marzo del 2023, es decir, un mes más tarde de lo habitual. Ese mes, en teoría, según la Administración, es para que efectivamente cada comunidad autónoma y el Ministerio fueran preparando la aplicación informática de la PAC con la que tramitamos los expedientes, y los técnicos diera tiempo a que se formaran, con todo este aluvión de novedades que teníamos. Entonces, el 1 de marzo, antes del 1 de marzo, cuando empecemos la PAC, vamos a tener una conversión provisional, ojo, que la definitiva vendrá en abril del 2024, de los nuevos derechos de ayuda básica a la renta. Partiendo de los derechos que tenemos nosotros asignados a 30 de diciembre del 2022, derechos de ayuda, de pago básico todavía a 30 de diciembre del 2022, se va a hacer una conversión. No es una nueva asignación como tuvimos en el 2015. No va a depender de un número de hectáreas o de un importe económico, es partiendo de los mismos derechos que ya tenemos asignados a 30 de diciembre del 2022, convertirlos a nuevos derechos de ayuda básica a la renta. Mi consejo a todo el mundo ha sido que os vayáis preparando y que sepáis lo que tenéis entre manos. Todos sois empresarios agrarios. Una cosa es que tengáis mucha confianza en el técnico que os haga la PAC, pero vosotros también tenéis que saber manejar los datos que son vuestros, no del técnico. Entonces, ¿cómo sé yo los derechos que tengo asignados a 30 de diciembre del 2022? A través de internet o a través de vuestro técnico, habrá gente que no sabrá manejar las nuevas tecnologías, a través de vuestro técnico que os tramite la PAC, acceder al portal de la Junta de Castilla y León, a la oficina virtual, donde podemos consultar nuestros derechos de pago básico. La última actualización es del 30 de diciembre del 2022. Entonces, esos son los derechos de los que vamos a partir para esa transformación a nuevos derechos de ayuda básica a la renta. Dentro de esa oficina virtual
también optamos a documentos del expediente. Ahí hay un desplegable desde el 2012 donde podemos consultar todo lo relacionado con nuestro expediente, y más desde que la Junta, o bueno, la Administración en general, no quiso seguir con las cartas por correo postal, y tenemos que acceder a la aplicación de la Junta para tener los documentos, ¿no?, que nos van informando de todo lo que va pasando con nuestro expediente. En esa casilla de documentos del expediente, en ese desplegable que digo yo, tenéis que usar vuestro código de identificación de la PAC, el famoso número de 5 cifras, que es como el PIN de una tarjeta de crédito, que no viene escrito en ningún sitio, lo tenéis que tener vosotros guardado, y gracias a ese código, que tenéis que tener vosotros, no el técnico que haga la PAC, que tenéis que saber, que conocer vosotros ese código, podéis acceder al listado de vuestros derechos. Entonces, recibiremos en marzo del 2023, recibiremos una notificación de la Junta de Castilla y León donde aparecerá esa primera conversión de derechos. En el 2015, cuando nos asignaron los derechos de pago básico partiendo de los derechos de pago único, en el 2015, si accedéis con vuestro código de identificación y el NIF o el CIF, el titular de la PAC, accedéis al 2015, ahí aparece esa carta de asignación de derechos de pago básico. Muy poca gente, mi experiencia me dice, tanto en las clases en INEA como cuando tramito los expedientes de la PAC, muy poca gente vio esa carta en el 2015. A ver, la Junta también se equivoca, ojo. Entonces, habrá que revisar esa asignación de derechos cuando nos la den ahora, en marzo del 2023, para ver si es correcto, si estamos conforme con lo que se nos ha asignado. Entonces, a través de esa oficina virtual, de ese documentos del expediente, podremos acceder a esa carta. Cuando empecéis a hacer la PAC en marzo del 2023, pedirle a vuestro técnico que saque la carta de asignación de nuevos derechos de ayuda básica a la renta, ¿vale? Para ver qué tenemos, qué valor se nos ha asignado, cuántos tenemos, en qué regiones. Ya está publicado cómo se va a hacer esa transformación. Si en principio la explotación agraria no ha cambiado a nivel regiones agrarias, seguimos con tierras de secano, tierras de cultivos permanentes, tierras de regadío, tal, en principio la conversión a nuevos derechos de ayuda básica a la renta será fácil. Otra cosa es cuando se haya cambiado la orientación productiva de nuestra explotación. Entonces ahí sí que habrá un cambio en las regiones agrarias que se nos asignen nuevos los derechos, y ahí, bueno, pues el técnico os tendrá que explicar con más detenimiento cómo se ha hecho esa conversión. La famosa carta del 2015 aparecía toda la convergencia de los derechos desde el 2015 al 2019 en ese caso. En la de este año aparecerá pues todo el periodo desde el 2023 al 2027. En la parte de detrás de la carta del 2015 aparecía desglosado todos los importes que se habían tenido en cuenta para bien calcular vuestro número de derechos asignados y bien calcular el importe de cada uno de esos derechos. En la carta de este año será muy similar y tendrá características muy parecidas a estas. Entonces vamos a revisar esa carta, vamos a conocer esa carta, vamos a pedir esa carta. ¿Cómo van a calcularnos, así de forma muy rápido, cómo van a calcular ese valor inicial de nuestros derechos de ayuda básica a la renta? Partiendo del valor nominal que tienen los derechos a 30 de diciembre del 2022, se les va a sumar el coeficiente correspondiente que ha decidido la Administración de pago verde. Este año ha sido el 51,59%, y de esa suma habrá, o sea, el presupuesto de la PAC en la Unión Europea ha disminuido, eso para todos, o sea que todos en general vamos a tener una bajada del valor de nuestros derechos, hay menos dinero a repartir, el pastel es más pequeño, tocamos a menos tarta, entonces la bajada va a ser general para todo el mundo. A mayores tenemos que tener en cuenta la convergencia. Ya sabéis que la convergencia es que los derechos evolucionan de valor, bien subiendo o bien bajando, en función de cómo estén respecto a la media de la región agraria correspondiente. Entonces, teniendo en cuenta esa bajada del presupuesto general de la PAC, esa convergencia que aumentarán o disminuirán de valor, el valor de nuestros derechos va a cambiar, sí o sí. Entonces, ya está publicada la media de las regiones agrarias, en eso hemos mejorado bastante respecto al 2015, que casi hasta el año siguiente no teníamos las medias, los técnicos no podías asesorar a la gente de cómo se había calculado eso porque era un desconocimiento total. Este año, o sea, en este periodo ya la Administración se ha puesto las pilas y contamos ya prácticamente con todos los datos para poder analizar esa asignación de nuevos derechos de ayuda básica a la renta que nos demos.
la convergencia, tal y como la han establecido en base a ese presupuesto que tiene la PAC, para en el 2023 todos los derechos, ninguno de los derechos con los que empecemos el nuevo periodo tiene un valor inferior al 76% por debajo de la media. Entonces, a medida que va avanzando el periodo, los derechos se irán aproximando a la media si es que están por debajo, ojo, o bajarán de valor aproximándose a la media si están por encima. Cada año, hasta el 2026, esos derechos irán aumentando un 10% respecto a la diferencia con la media de la región agraria. Y gracias a esa subida la van a pagar, entre comillas, los que tienen derechos por encima de la media, ¿vale? Entonces, habrá convergencia positiva que irán aumentando de valor cuando el valor de los derechos está por debajo de la media, y habrá convergencia negativa cuando el valor de los derechos va bajando aproximándose a la media. Entre las características de esta nueva PAC en el 2023 se habla de la nueva regionalización. Hemos pasado de 50 regiones agrarias. La Unión Europea nos dio un toquecito de atención a España, que es verdad que teníamos mucha diversidad de territorios y era imposible reducirlo, pero ya nos dejaron el periodo anterior, pero este año, esta vez dijeron que no. Entonces hemos conseguido reducir a 20 regiones agrarias. Desde octubre ya están las fichas SIPAC con esa asignación provisional también de las nuevas regiones agrarias. Mi consejo a todo el mundo desde octubre, desde que salió ya en el SIPAC esta capa, es que reviséis las fichas SIPAC de todas las parcelas de vuestra explotación. ¿Para qué? Primero, para saber la región agraria que tenéis. Segundo, importantísimo, para conocer el coeficiente de regadío que tienen vuestras parcelas. En base al coeficiente de regadío que tienen vuestras parcelas, vais a cobrar los ecoregímenes. La región agraria en los ecoregímenes no nos va a influir nada, pero sí va a influir mucho el porcentaje de regadío que tengáis en vuestras tierras. Entonces, revisar las fichas SIPAC, que sepáis los datos con los que contáis en vuestra explotación. ¿Cuánta superficie de regadío tengo? ¿Cuánta superficie de secano? Quien tenga cultivos permanentes, ¿qué pendiente tienen mis parcelas? Porque en función de la pendiente, en esos cultivos permanentes el ecorégimen se cobrará distinto importe. Entonces, vuelvo a lo mismo, insisto, lo voy a decir muchas veces a lo largo de toda la charla, que sepáis lo que tenéis entre manos. En esa asignación nueva que se ha hecho de las regiones agrarias, el criterio en el periodo 2015-2022 para asignar una región de regadío a una parcela era que cuando el coeficiente de regadío estaba por debajo del 20%, todo el recinto se cobraba como secano. Pero en el momento en que el porcentaje de regadío, el coeficiente de regadío era superior al 20%, todo el recinto se cobraba de regadío. Ojo que el concepto en este periodo nuevo de la PAC ha cambiado. Ahora, por los ejemplos que tengo, veis, 22% de coeficiente de regadío, en el periodo anterior región 1201 de regadío, en el nuevo periodo región 1 de secano. Coeficiente de regadío del 51%, en el periodo anterior región agraria de regadío 1201, en el nuevo periodo región agraria 7. En el periodo anterior coeficiente de regadío, coeficiente de regadío 31%, en el periodo anterior región 1201, región 7 de regadío. Coeficiente de regadío del 28, región 1201 en el periodo anterior y región 1 de secano en el nuevo periodo. De lo que se deduce que el criterio o el tope de referencia que han cogido para asignar esas nuevas regiones, en principio se hablaba del 50%, pero he visto muchos casos, y ojo que veis que el tope es el 30%, o yo por lo menos los casos que veo es el 30%. Más de un 30% de regadío, mi recinto va a cobrar la ayuda básica a la renta y el pago redistributivo como región de regadío. Por debajo del 30%, mi recinto va a cobrar como secano. Importante, y que tenía muchas ganas de aclararlo y dar mi versión. En la nueva regionalización se ha cogido de referencia el año 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ha habido un cambio de uso en uno de los recintos, bien sea de tierra arable a cultivo permanente, de cultivo permanente, me da igual, se han levantado unas viñas, a tierra arable, de secano a regadío, de viñedo a tierra, de tierra arable a viñedo. El año que se ha cogido referencia es el 2020, es decir, se nos ha asignado la región agraria en función de las producciones que había en el 2020.
todo lo que se haya hecho anterior al 2020, desde el 2015, que es la última vez que se nos había asignado una región agraria, efectivamente tiene, si se ha hecho con anterioridad al 2020, está ajustado a la región agraria que corresponde. Si fue una transformación de, imaginaros, esta ficha SIPAC está tomada la foto en el 2019. El recinto número 1 es viñedo. En el periodo anterior, la región que tenía ese recinto era la 0401, que es la de tierras de secano. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, en ese recinto que ahora está de viñedo, antes había una tierra arable, un cultivo de secano. Y cuando se asignaron las regiones agrarias para el periodo, el régimen de pago básico, se le asignó efectivamente región de secano. Pero ¿qué pasa? Esa transformación a viñedo se hizo antes del 2020, con lo cual en la nueva regionalización veis que se le ha asignado región de cultivo permanente. ¿Qué pasaría si esa transformación de tierra arable a viñedo, de secano a regadío, de tierra arable a cultivo permanente, si he puesto pistachos, almendros, lo que sea? ¿Qué pasaría si lo he hecho en el 2021 o 2022? Ojo, que me quedo con la región antigua, ¿eh? ¿Vale? Que quede bien claro esto, que es muy importante. Y, ojo, las regiones agrarias son como las piezas de un puzzle, no se pueden tocar. Yo no puedo modificar una región agraria porque me cargo el puzzle entero, y bastante les ha costado a la administración llegar a tener el puzzle así de bonito con las 20 regiones. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo, en la PAC, cada año, cuando tramitéis el expediente, yo puedo modificar el uso del recinto. Puede ser viñedo, puede ser tierra arable, puede ser secano, puede ser regadío, todo el coeficiente de regadío lo puedo modificar adaptándome a una comunidad de regantes, todo eso lo puedo modificar cada año en la PAC. Pero durante el periodo 2023-2027 la región es intocable, a no ser causas de fuerza mayor en mayúsculas, subrayado y en negrita, un juicio, yo que sé, algo. ¿Y qué diferencia hay que pongas cultivo permanente o tierra arable? Cuando tú en un recinto, al hacer la PAC, tú declaras el cultivo que te dice el agricultor, si es tierra arable puedes poner unas cosas, y si ese recinto tiene viñedo, por ejemplo, en un recinto que tenga TA de uso, yo no puedo declarar viñedo, yo no puedo declarar almendros, no puedo declarar pistachos, tengo que pedir una modificación de cambio de uso al SIPAC donde cambie eso. O sea, ya no es solo que la aplicación me deje, ¿no? O sea, se trata un poco de que la PAC se ajuste a la realidad del recinto. Pero si le han puesto tierra arable, porque estaba en el 20, y en el 21 han puesto pistachos, el satélite va a ver pistachos. Sí, el satélite verá pistachos, pero cuando se han sentado a decidir la región agraria que me asignan es en el 2020. Entonces, el satélite verá pistachos en el 2021 y 2022, pero por suerte o por desgracia, el año que se ha cogido de referencia es el 2020. Pero esa parcela de pistachos, ¿qué cobraría? ¿Tierra arable? Esa parcela de pistachos, la ayuda básica a la renta y el pago redistributivo lo cobra como tierra arable. Y no hay forma de solucionarlo. Y no hay forma de solucionarlo en todo. A ver, todos tendréis casos, si revisáis vuestro... Es que hay mucha gente que esto le pilla un poco de sorpresa, ojo que llevamos así desde el 2015. Si revisáis vuestras fichas SIPAC, os sorprenderá cosas así. O sea, no he encontrado ninguna, porque tengo un cliente en la zona de Portillo, pero no le he localizado esta mañana, no he encontrado ninguna parcela que hubiera hecho una transformación de regadío con posterioridad al 2020, para que lo vierais. Efectivamente, cuando yo haga la PAC, voy a pedir, imaginaos una transformación en el 2021, que ha llegado el certificado de la Confederación en el 2021. El agricultor me lo dice, estamos haciendo la PAC, pedimos cambio de uso de secano a regadío, correcto, todo eso aparecerá como regadío, conforme al catastro, hasta ahí perfecto. Pero la región agraria no se puede modificar, y en base a la región agraria es lo que cobráis, la ayuda básica a la renta y el pago redistributivo. Entonces, por eso es muy importante en este periodo que hagáis esas modificaciones al SIPAC de cambio de uso, porque en el caso, a ver, de tierra arable a cultivo permanente, pues bueno, también me puede influir en los ecoregímenes, es verdad, pero sobre todo imaginaos de secano a regadío, pensar en el ecorégimen de rotación de cultivos, me voy a casi más del doble de dinero, no me sé los importes de memoria porque no me gusta aprenderme las cosas de memoria, pero bueno, veis que cambia mucho. Entonces, ¿a dónde voy? Que tenéis, este año es un año para revisar mucho la PAC, y no que la revise solo el técnico, que vale, que es nuestra función, hasta ahí, perfecto, pero es que es vuestro dinero, son vuestras explotaciones, son vuestras parcelas. Entonces, que todo el mundo sepa la cantidad de regadío que tengo, la cantidad de secano que tengo, si las tengo de viñedo, si las tengo de cultivo permanente, cómo están las tierras. ¿Vale?
Mi hijo me dice siempre que hablo como enfadada, pero es que es verdad que me da rabia. Pero sí que enfadada, porque nosotros digamos que también lo vamos a hacer, tenemos que hacer lo que ellos digan, y no más que tenía yo que tengo el pistacho, si es la tierra grande, ¿ves? Si me haces entrar con un embudo, ¿para qué quieres? Sí, a ver, siempre he dicho... Sí, no, que yo estoy en vuestro lado, que yo no soy de la Junta, que yo estoy en vuestro lado. No. Un segundo, una cosa que a mí me gusta siempre decir, desde que llevo muchos años con la PAC y siempre lo he dicho, la PAC es una lotería, para bien o para mal. Al que le toque la lotería, qué buena es la administración, qué bien gestiona todo, qué fenomenal. En el caso, todo el que haya hecho una transformación en regadío en el 2019, pues está encantada de la vida. Yo, que me he dejado el alma en ahorros haciendo esa transformación en regadío en el 2021 y la lotería no me ha tocado. ¿Qué criterios ha tomado la administración para coger ese 2020 de referencia? No lo sé, no llego a esas altas esferas, pero algún criterio habrá. Y entonces la lotería o te toca, la PAC es una lotería, o te toca o te desgracia. Siempre ponía el mismo ejemplo, acordaros, en el periodo anterior, cuando se asignaron los derechos, era el periodo, se cogió de referencia el periodo 2000, 2001, 2002. Y qué mala suerte he tenido si yo en el 2001 me rompí una pierna, se me complicó la cosa, no he podido seguir con mi explotación y tuve que arrendar la mitad. Qué mala suerte he tenido. Y sin embargo el señor que me quiso hacer un favor y chico, yo te ayudo, que como tienes la pierna mal yo te voy a ayudar, y arrienda esas tierras, pues ha visto la luz. Y es así, y siempre va a ser así la PAC, una lotería. Importante, en todas las charlas se habla mucho y se conciencia a los agricultores de la condicionalidad reforzada. La condicionalidad reforzada son una serie de requisitos medioambientales divididos en 11 requisitos legales de gestión que vienen derivados de la normativa de la Unión Europea, 11, y 10 buenas condiciones agrarias y medioambientales, las famosas BECA, que vienen definidas por cada Estado miembro. No me voy a meter en la condicionalidad reforzada, pero mi consejo es que todo el mundo, yo a quien le haga la PAC, desde luego, voy a dar como una especie de dossier, y deberíais pedirlo a todos los técnicos, una especie de dossier que la gente sepa lo que hay que cumplir, porque son muchas cosas las que hay que cumplir y hay mucha gente que todavía no lo tiene claro. Es verdad que se ha hecho mucho hincapié en las charlas, pero que es muy importante que no cumpliendo un ecorégimen te juegas una parte de la PAC, pero no cumpliendo la condicionalidad reforzada te juegas la PAC. Entonces tenemos que cumplir todos esos requisitos. Y insisto que es reforzada porque además cosas que antes eran voluntarias, como la diversificación de cultivos, el mantenimiento de los pastos, la famosa SIE, superficie de interés ecológico, ahora es obligatorio. Al grano. Venga, deja de hablar y vamos a ver un ejemplo verdadero y cómo tenemos, qué hacemos con una explotación que está en Castilla. Suponemos una explotación de secano puro y duro, no tengo nada de regadío. Parcelas en Castromembibre, tierra, Pinilla de Toro, Con esas superficies, en total 24 hectáreas de secano. ¿Qué le resto a la hora? Voy a enseñaros a calcular la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, qué ecorégimen me viene mejor, tal. Entonces, ahí hay un recinto, el recinto que tiene superficie 1,07, el tercero empezando por debajo, tiene usopastos. Si este señor en una explotación de 24 hectáreas solo tiene 1 hectárea de pastos, ganadero no es, con lo cual probablemente no tendrá derechos de pastos. Entonces, de esas 24 hectáreas vamos a quitar ese 1,07. ¿Qué me van a pagar por la ayuda básica a la renta y el pago redistributivo? Bueno, ojo, todos los importes que puede cobrar una explotación sería lo primero, la ayuda básica a la renta y el pago redistributivo. Son ayudas directas, independiente de las producciones que tengáis y que dependerán del valor de los derechos nuevos derechos de ayuda básica a la renta que se os asignen. De esos pagos, el pago redistributivo y la ayuda básica a la renta van a depender de la región agraria que tengáis asignadas, ¿vale? El pago a joven agricultor ha cambiado en este nuevo periodo, ahora es por un máximo de 100 derechos con el 100% del valor de la media regional y en caso de ser joven mujer, un 15% se aumenta el valor de la media de la región agraria correspondiente. Ayudas asociadas que cobraréis en función de los cultivos que tengáis asociado. Ecoregímenes a los que os podéis acoger.
el criterio que yo tengo que coger para optar a un ecorrégimen o a otro es el tipo de terreno que yo tenga. Si tengo tierra arable, podré acogerme a unos ecorregímenes. Si tengo pastos, podré acogerme a otros ecorregímenes. Si tengo cultivos permanentes, podré acogerme a otros ecorregímenes. En la misma explotación puedo tener todos los ecorregímenes que me admita la superficie de tierra que yo tengo. Y las ayudas agroambientales, ojo con esto, si alguno estáis interesados en este tema, la publicación de la convocatoria definitiva tiene que estar al caer y hay que solicitar esa incorporación a la medida de agricultura a la medida agroambiental y después, cuando hagamos la PAC a partir del 1 de marzo, marcar esa casilla, pero previamente habrá que hacer esa solicitud de ayuda agroambiental cuando se publique la convocatoria. Ya me pongo, o sea, empezamos a funcionar a qué tengo que cumplir para cobrar la PAC. Lo más importante, lo he dicho, la condicionalidad reforzada. Dentro de todas esas buenas condiciones agrarias y medioambientales que tengo que cumplir, este año aparece como peligrosa, entre comillas, el tema de la rotación de cultivos. En el 2024 me van a revisar si 2021, 2022, 2023 y 2024 por lo menos he tenido 2 cultivos diferentes. Señores, vamos a hacer los deberes ya. Ahora sí que en plan madre, si te ponen un trabajo el lunes para entregar el viernes, si lo haces el lunes mejor. Entonces, ahora tenemos 2 años por delante, 23 y 24, para cumplir esa condicionalidad reforzada que nos van a revisar en el 2024. ¿Dices 2 cultivos porque es una explotación pequeña, en una grande son 3 o como No. La rotación son 2 cultivos. Eso que dices tú es la diversificación de cultivos, que es otro tema diferente, es otra beca distinta. Hay que cumplirlo todo, el rotar y además el diversificar en función del número de hectáreas que tú tengas, pues 2 cultivos o 3, con unos porcentajes a cumplir entre ellos y ojo, ¿vale? Pero es distinto. Entonces, cuando viene un cliente en octubre, un agricultor, y te dice, ¿qué hacemos, Betty? Pues lo primero, vamos a ver si ya cumplimos la condicionalidad, vamos a asegurarnos cobrar la PAC, vamos a ver si cumplimos la rotación de la condicionalidad. Te coges la PAC del 2021 y sacas los cultivos que ha tenido este señor en el 2021, la penúltima columna. Te sacas la PAC del 2022 y ves los cultivos que ha tenido este señor en el 2022. Antes tenía cebada, en todo lo que antes tenía cebada, ahora tiene barbecho en el 2022. En todo lo que tenía barbecho en el 2021, ahora tiene trigo en el 2022. Y las 2 del final, igual. Es decir, este señor ya tiene la condicionalidad cumplida. Ojo, esa beca, luego le quedan otras tareas, pero de momento esta la tenemos cumplida. Entonces, entre comillas, me despreocupo un poco, una cosa menos, que ya tengo ese trabajo, ya lo he hecho, una cosa menos. Entonces, empiezo a ver qué cultivos puedo poner en función del ecorrégimen al que me quiera coger. Teniendo en cuenta que el barbecho es un cultivo. Teniendo en cuenta, exactamente, que me sirve en esa rotación de cambiar de cultivo de un año para otro. En esa misma explotación, ¿cómo calcularíamos la ayuda básica a la renta? En ese portal de internet de la Junta de Castilla y León os he enseñado antes cómo sacaríamos nuestro listado de derechos con el valor nominal de esos listados. A la hora de calcular la ayuda básica a la renta, esa transformación de antiguos derechos de pago básico a nuevos derechos de ayuda básica a la renta, tengo el valor de pago básico, que es el valor total de los derechos del agricultor, más el pago verde, ese coeficiente del 51,%, y sobre ese total es donde se va a aplicar la bajada de presupuesto de la PAC y la convergencia correspondiente. El número de derechos no tiene por qué cambiar, ojo, si uno mantiene la misma superficie en la explotación en el 2023 que tenías en los años anteriores. Entonces ahí tendríamos nuestro número de nuevos derechos de ayuda básica a la renta y el importe que tendríamos. Buscaríamos en nuestras fichas SIPAC de cada parcela la conversión de antigua región agraria a nueva región agraria. Ahí vemos que este señor tenía en la antigua 0401, que era la de secano, y le asignan la nueva región, la 101 o la 1, que llaman ahora, o sea, han simplificado a números redondos. Entonces, ya está publicada, decía antes, las medias de las regiones agrarias, con lo cual ya la convergencia se puede calcular. Entonces, con este cálculo ya tenemos la ayuda básica a la renta. Siguiente pago, novedad, el pago redistributivo. La ayuda básica a la renta sí que la cobro en función del número de derechos que tenga, pero el pago redistributivo no.
El pago redistributivo me olvido del número de derechos que yo tengo porque lo vamos a cobrar en función de las hectáreas de mi explotación. El pago redistributivo favorece a las pequeñas y medianas empresas. En este caso, nuestro agricultor tenía 24 hectáreas de secano en la región 1. El pago redistributivo se calcula por umbrales. En la región 1, para las primeras 11,92 hectáreas, este señor va a cobrar 16,38 euros por hectárea. El cálculo del primer tramo lo tenemos claro. El segundo tramo, por las 11,92 hectáreas primeras ya me han pagado en el umbral primero, entonces me olvido de ellas. De mi 24, ¿cuánto me queda? De lo que realmente yo tengo en mi explotación, que son 24 hectáreas, al tope de ese primer umbral serían 24 hectáreas menos 11,92. Es decir, en el segundo umbral cobro 12,08 hectáreas a 32,77 euros por hectárea. Hasta ahí, perfecto, este señor ha cobrado por todas sus hectáreas de la explotación. ¿Qué pasa si en explotaciones tienen más superficie que el tope del umbral? Pues ojo, porque a partir del tope del umbral, del segundo umbral, ya no cobro pago redistributivo. Cobraré ayuda básica a la renta si tengo derechos para esas hectáreas, pero el pago redistributivo ya no lo cobro. Ahí veis, en este caso, suponemos ahora una explotación de 95 hectáreas en ese mismo región agraria 1, pues por las 11,92 primeras cobra, efectivamente, y el tope del umbral son 76,61 hectáreas, que hasta ahí cobraría, pero de la 95, entre la 95 hectáreas y las 76,61 hectáreas, este señor no cobra pago redistributivo. O sea, que el corte se hace ¿dónde? En el segundo umbral. ¿En qué número de hectáreas, digo? En la región 1, en el 76,61. A ver. En la región 1, 76,61. En la región 2, 71,66. En la región 3, 53,65. En la región 4, 42,66. Es el tope del segundo umbral. Vamos a ver, de 24 hectáreas no hay. Ahí está. Es la frase que he dicho. El pago redistributivo favorece pequeñas y medianas empresas. Las grandes, ojo, que están perjudicadas todas. Una artimaña que preparó el Ministerio. Es una artimaña política para conseguir votos donde cree que les puede conseguir. Seguimos. Jaén, por ejemplo, hay desertificación. Un segundo. Una persona tiene un pivo. Es por parcela, es decir, tú en un pivo puedes poner medio de un cultivo y medio de otro. A ver, la región agraria no tiene nada que ver con si riego o no riego. Yo puedo tener una parcela en SIPAC que tenga un 23% coeficiente de regadío y no regarla. Y sin embargo cobro la PAC como parcela de regadío. En la PAC manda el SIPAC, siempre, independientemente de si riego o no riego. La reforzada que tienes que justificar 4 cultivos, o sea, perdón, 2 cultivos en 4 años. Sí. Estoy pasando de maíz. Sí. Si con un pivo le divides por la mitad, que haces la mitad maíz y la mitad otra cosa, ¿eso ya se considera rotación completa de la parcela? Si son cultivos principales, sí. Si los tiros de la consulta va por el cultivo secundario, el famoso abonado en verde, ahí hay mucho que hablar. Vale, pero se considerarían 2 cultivos. Correcto. Entonces, o sea, imagínate, en la misma parcela, un pivot, mitad un cultivo, mitad otro. No, ojo, no. Toda la superficie tienes que rotarla. Entiendo que si has dividido, vamos a suponer esa parcela redonda de la superficie del pivot. Entonces, si divides el pivot en 2, ojo, este año aquí hay maíz, este año aquí hay betas, el año siguiente aquí hay betas y aquí hay maíz. Entonces ahí es rotado, pero toda la superficie, no vale rotar solo una partecita. ¿Vale? Pero eso vale para 3 años, ¿no? Como para 3. 3 años maíz y el cuarto las bezas. Por ejemplo. Y después otra vez 3 años maíz. Siendo las bezas para grano o para forraje cultivo principal, ¿eh? Ojo con lo del abonado en verde. O trigo. O trigo, tú lo has dicho. Tú 3 años de uno. ¿Y desde dónde cuenta eso? En el 2024 nos van a revisar 24, 23, 22 y 21. Por eso tenemos que hacer los deberes ya. O sea, este año ya habría que cambiar. Correcto. No, es el tercer año. Imaginaros una parcela que yo he tenido cuando yo hago el análisis al agricultor, PAC 2021, PAC 2022, cebada,
Cambia ya, hazlo ya, y así descansamos en el 2024. O sea, descansamos en plan tranquilidad, digo, haz los deberes ya. Pero bueno, tú pones hay 3 años y el año que Y el viene, cuarto 24, también. puedo cambiar. Correcto, vale. Y ya he cubierto. No es que puedes, es que además te conviene. Ojo. Agronómicamente yo creo Sí, que esa es otra historia. Que Sí, ahí. pero bueno, que sí que se podría hacer el año que Aquí no viene. estamos hablando de Ahí está. ¿Vale? avanza. Entonces, pago distributivo, seguimos. ¿A qué corrégimen me acojo? Pues entonces, siendo tierra arable, yo tengo 3 opciones: rotación de cultivos con especies mejorantes, siembra directa o especies de biodiversidad. Cada uno de esos 3 ecoregímenes me exige unos compromisos. Vamos a ver cómo me va el de rotación de cultivos. ¿Qué necesito? Muy importante para el tema de los ecoregímenes. Cuando el ecorégimen en un requisito dice un mínimo, ojo, tirar para arriba. O sea, no os es como cuando calculábamos la SIE, la superficie de interés ecológico. No os quedéis en el 5, iros a un 6, un 7, aquí lo mismo. O sea, el máximo barbecho que puedo tener es un 40%. No te vayas al 40, déjalo en el 30, que los controles de monitorización después son muy traicioneros y nos las vemos muy duras para poder solucionarlo. Entonces, ojo con los límites, no los cojáis a rajatabla. Barbecho máximo un 40%, no te dejes en el 40, quédate en un 35, vamos a apurar. Rotación de los cultivos, respecto al año anterior, en la superficie que tú acojas al ecorégimen, rotar un 25%, rotar un 30, un 35, vamos a estar tranquilos todos, no temblando en octubre cuando empiecen a llegar las cartas de los controles de monitorización. Y el tercer requisito, el famoso 10% de especies mejorantes. Puedo poner o el 10% entero de leguminosas o un 5% de leguminosas y un 5% de oleaginosas, vamos a poner. Entonces, no me quedo en el 10%, vamos a irnos un poco más arriba, un 13%. Sabiendo que como mínimo tengo que tener un 5 de leguminosas, no me quedo en el 5, me voy un poco más arriba, ¿vale? Entonces, sabiendo que tengo que cumplir eso, y en base a los cultivos que he tenido el año anterior, tengo que rotarlos en al menos, según las flexibilidades que adoptó Castilla y León para el ecorégimen, permitió rotar en un 25%, por lo menos en el 25% de las tierras que acoja el ecorégimen tengo que rotarlas de cultivo. Si he tenido barbecho en el 2022, vamos a poner otro cultivo. Si he tenido trigo, vamos a poner barbecho o a poner otro cultivo. Esta PAC es muy de estudiar de forma individual. Lo que uno quiere hacer no tiene nada que ver con lo que al otro le interesa. Siempre pongo el mismo ejemplo. Una señora agricultora que su marido ha fallecido, ha heredado las tierras, le viene de golpe toda tal, y lo que le interesa a esta señora es dejar el máximo barbecho posible para pagar las menos labores posibles que tiene contratadas. Entonces, habrá que buscar un ecorégimen donde ella pueda dejar todo el máximo barbecho posible. ¿El de rotación de cultivos le interesaría? Pues no, porque llega a un tope, un 40, y hay ecoregímenes que te permiten dejar más barbecho. Pues vamos a pensar en eso. Pero, sin embargo, este otro señor, un cliente que cultiva zanahorias y tiene un contrato con un supermercado importante y que tiene todas las zanahorias vendidas, pues a lo mejor echa cuentas y dice, si es que a mí no me interesa entrar en un ecorégimen, si es que prefiero sembrar todas las zanahorias que pueda, y más este año que no tengo que cumplir la diversificación y que puedo sembrar lo que quiera, pues que le den tila al ecorégimen y siembre las zanahorias que quiera. Un cliente en Salamanca que cultiva avezas, las tiene vendidas a un portugués. En marzo viene el portugués y seleccionan para forraje, para semillas, tal. Si a este señor lo que le interesa es sembrar avezas, si las tiene vendidas con el portugués, pues olvidaros de la PAC. O sea, no hay por qué cumplir un ecorégimen, Ojo, que según las condiciones particulares de cada uno, a lo mejor no necesitamos ese importe, porque podemos sacar más importe de otro lado. ¿Vale? Al calcular los importes, ¿tienes que quitar antes los cultivos permanentes? Correcto. Al calcular los importes, no, al calcular los porcentajes. Los porcentajes. Si, por ejemplo, tengo 100 hectáreas y 20 son de alfalfa, calcularé esos porcentajes, el 25 de rotación, el 40 máximo de barbecho y el 10 de tal, sobre 80. ¿Vale? Una cosa, Betty. Tira. Estamos hablando de que esto lo hemos hablado tú ya, pero quiero que, porque a lo mejor le interesa a más gente, el 40% de barbecho es cuando escoges el esquema de rotación. Correcto. Si no le escoges, lo que regula el barbecho sería la condicionalidad reforzada. Luego lo explico, porque en el siguiente era para saber cuánto máximo de barbecho se puede dejar si no coges este esquema. Correcto.
A eso, luego en el siguiente, o sea, estos cálculos están hechos para rotación de cultivos, pero luego el siguiente que tengo es espacios de biodiversidad. Vale. Ahora lo veo. Javier ha hecho una pregunta sobre, y ha hecho referencia a cultivos permanentes y que ha sido la alfalfa, que no es lo mismo. ¿La alfalfa en la rotación puede cumplir el 5% del fijador de Sí, nitrógeno? convalida, vamos a decirlo así, convalida para las leguminosas. Pero a la hora... Y a la hora de calcular también se quita. O sea, se quita, pero cuenta como 5%. Correcto, correcto. El Ministerio hizo unas charlas, que yo de todos los cursos que he visto ha sido el que más me ha gustado, el primero y el que más me ha gustado, y ellos hacían una tabla, donde cumplo, sí, no, según distintas medidas, tal, sí, no, y ahí se veía muy claro, la alfalfa convalida como leguminosa, pero te resta superficie sobre la que aplicar los porcentajes que te exige el ecorégimen. ¿Vale? Bueno, pues cumpliendo ese 40% máximo, ese 25% de rotación y ese 10% de leguminosas, seleccionaría los cultivos que necesito. ¿Vale? Cosa que la gente ya lo tiene sembrado. O sea que cuando llegue el 1 de marzo, a ver cómo encajamos las En piezas. octubre hubo mucha gente que, viéndole las orejas al lobo, llamó a su asesor, a su técnico de PAC, y dijo, ¿qué hacemos aquí? Entonces lo primero que hicimos fue columna 2021, columna 2022, tranquilízate que ya esto lo tenemos rotado, puedes sembrar lo que quieras, el margen de maniobra era más alto, puedo poner trigo, puedo poner berzas, puedo poner maíz, pero ojo, si ya he tenido maíz, a lo mejor ya no puedo poner maíz, porque tengo que rotar ya. Pero eso el 1 de marzo a ver qué pasa. Ahí está. Sorpresas creo que nos llevaremos Buah. cuando, ojalá me equivoque, ojalá, pero ya lo veremos. Yo creo que mucha gente no habrá hecho las cuentas bien y le digas, es que no cumplimos, no te puedes acoger. A ver, tampoco va a ser tan grave el problema, ¿eh? No se podrá acoger por toda la superficie que él quiera acogerse, pero yo no necesito acoger el 100% de mi explotación a un ecorégimen. De hecho, lo que yo pueda rotar, el barbecho que quiera dejar o que tenga que dejar a la fuerza por las razones, es lo que me va a condicionar realmente a coger un ecorégimen u otro. O sea que aunque os hayáis equivocado sembrando, todavía no está todo perdido. En vez de cobrar el 100% del ecorégimen que podríais cobrar si se hubieran hecho bien las cuentas, si hubiera sembrado lo correcto y acogeríamos toda nuestra explotación a tiempo. Correcto. Si hubiéramos tenido la información a tiempo. Correcto. Pero eso, acogeremos pues solo la parte que podamos, que cumplamos y ya está. Eso es lo que mi conciencia dice que tenemos que hacer. Cuando alguien se presente en marzo y no cumpla. Suponemos una explotación de secano y regadío. Importante. He cogido las parcelas que os había dicho antes con los ejemplos de las fichas IPAC, pues las he cogido. Entonces, ahora es muy importante en el ecorégimen que reviséis en vuestro expediente PAC si el porcentaje del coeficiente de regadío está bien aplicado conforme a vuestra ficha SIPAC. Desde hace ya 4 o 5 años por lo menos, los técnicos que hacemos la PAC tienes mucho cuidado en que si la parcela tiene un 20%, declaras 20 hectáreas de regadío y 80 de secano. O sea, siempre hay 2 renglones en el SX, 2 líneas de declaración, como dicen los técnicos. Bueno, entonces, este año, a la hora de cumplir los ecoregímenes, como vais a cobrar en función de secano regadío, es el año de revisar eso, ojo, y de estar pendientes y de decirle al técnico, declárame bien el secano y el regadío. ¿Vale? Pero ya has dicho antes que antes, por ejemplo, con el 20 de regadío te consideraban todas las parcelas de regadío y ahora no. Ojo con esto, que todos estáis muy equivocados con eso. La región agraria sirve para cobrar la ayuda básica, la renta y el pago redistributivo. Me olvido de la región agraria para los ecoregímenes. Vale. En los ecoregímenes me influye el uso que tenga la tierra. ¿Vale? Entonces, en esta explotación, en esta explotación, lo que está en amarillo es regadío, lo que está en verde es secano. Tengo una superficie de 13,78 hectáreas de regadío y 17,82 de secano. Tengo que hacer los cálculos para cumplir el ecorégimen en secano y en regadío. Si solo cumplo en secano, pues el regadío lo tendré que acoger a otro ecorégimen o no cumplirlo. O al revés, si solo cumplo en regadío, pues no acoger el secano. Si solo puedo acoger una parte de mi regadío en la explotación, acogeré solo una parte. ¿Vale? Entonces, aquí, calculando el máximo que tengo que dejar en cada uno, en secano, acorde a los requisitos que me pide, esas superficies, en regadío, esas. Y realmente con las parcelas que yo tengo,
pues se va haciendo. Un recinto se puede partir, y en esta parte cumplo ecorégimen y en esta otra no. O sea, este año será un año de croquis consistente para los técnicos. ¿Vale? Me preguntaba Pedro antes, ¿qué pasa con el espacio de biodiversidad? Este año, no he querido poner el de la siembra directa, porque todos tenéis claro, como bien ha dicho el secretario, se han suavizado las medidas para que mucha más gente pueda acogerse a siembra directa. Creo yo, opinión personal, que habrá muchos intrusos. ¿A qué llamo yo intrusos? Gente que hasta ahora no ha hecho siembra directa en la vida, pero que llamado por el complemento de 25 euros al año, este año va a hacer siembra directa. ¡Qué casualidad! Entonces, esos intrusos van a hacer siembra directa cuando tradicionalmente no se ha hecho. Con un par. Entonces, esos intrusos nos perjudicarán, porque luego hablaré al final de lo que es la degresividad. Entonces, en función de los agricultores que se acojan a un ecorégimen, se cobrará un importe u otro. Entonces, los que tradicionalmente han estado haciendo siembra directa, se han peleado el tener un ecorégimen propio, han ganado la guerra del ecorégimen, se van a ver perjudicados por esos intrusos. Pero bueno, ahí lo dejamos. No te ponemos ahí una estatua. Entonces, a nivel siembra directa no he querido ni poner ejemplos, porque vosotros sabéis de campo muchísimo más que yo, que no tengo ni idea. Yo de papeles algo sé, pero de campo no. Entonces sabéis lo que hay que cumplir para hacer bien la siembra directa. Sabéis que la rotación que exige el ecorégimen es un 40%, pues de la superficie que queráis acoger es rotar respecto al año anterior el 40% de la superficie, ¿vale? Entonces me centro en el de espacios de biodiversidad para contestar a Pedro. Este año, por la guerra de Ucrania, se nos perdona el cumplimiento de 2 de las BECAN, de las buenas condiciones agrarias y medioambientales, que es la rotación de cultivos y la diversificación. Vale, perfecto. Pero ¿qué pasa? Ojo, si te acoges a el ecoesquema de biodiversidad, la guerra de Ucrania ya no perdona nada y tienes que cumplir el de dejar espacios no productivos en la explotación. Entonces, ¿cómo se compagina los requisitos del ecorégimen y los requisitos de la condicionalidad reforzada? Imaginaros en la explotación donde solo teníamos secano, ¿vale? Las 22,93 hectáreas que solo tenemos secano. Si me acojo al ecorégimen de biodiversidad, me obliga a dejar en secano un 7% de la superficie que quiera acoger al ecorégimen, dejarlo de espacios de biodiversidad. ¿Qué son espacios de biodiversidad? Un barbecho sembrado con al menos 2 de las familias de los cultivos que ha publicado el FEGA en la lista, o bien una zona de no cosechado, es decir, en un cereal dejar sin cosechar en la superficie correspondiente que me obliga el ecorégimen, ese 7% en secano, dejar sin cosechar hasta el 1 de septiembre, ¿vale? Entonces, eso en secano. El regadío, imaginaros la explotación que tenía al completo, el ecorégimen te obliga a dejar un 4% de espacios de biodiversidad. Hasta ahí lo tenemos claro, 7% en secano, 4% en regadío, de espacios de biodiversidad, teniendo claro qué es un espacio de biodiversidad. Pero a mayor... ¿El 7% de toda la explotación o de lo que acojas al ecorégimen. Por eso no se acaba el mundo, aunque no pueda acoger toda la explotación, puede acoger 10 hectáreas. Yo tengo en regadío lavandín. ¿Me podría coger con el lavandín al espacio? Solo lavandín, todo el regadío es lavandín. No, una parte. Vale, pues volvemos a lo de antes. El lavandín lo quitas como cultivo plurianual y a partir de ahí calculas los porcentajes. Claro, como si fuera plazo, claro. Pero me valdría ese... ¿Te valdría como espacio de biodiversidad? No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Vale? Entonces, repito, requisitos del ecoesquema de biodiversidad: en secano 7% de espacios de biodiversidad y 4% de espacios de biodiversidad en regadío, teniendo claro que es un espacio de biodiversidad. Pero a mayores tengo que cumplir el requisito de la condicionalidad, que me obliga a dejar en toda la explotación, aquí sí que ya es toda la explotación, un 4% de elementos no productivos. ¿Qué puede ser de toda la explotación? Ojo, ¿qué puede ser elementos no productivos? El barbecho, los elementos del paisaje, las charcas, los árboles sueltos, las franjas de protección de cauces que nos obliga a la condicionalidad. Entonces, ¿Qué cultivos? O sea, tendrías que hacer el cultivo hasta el 1 de septiembre. Cereales, solo. Son cereales. Solo cereal, no vale leguminosa. Vale.
ni oleaginosa, porque el girasol... No, en el girasol habrá seguramente una excepción, y que digo yo que cuando se publique la normativa de Castilla y León estará requete bien redactada para que no haya resquicios por donde saltarse las normas, donde se ampliará eso al 30 de septiembre. Se ha hablado del 30 de septiembre. O sea, que comenzaría con girasol, pero dejarlo en el 30 de septiembre. De cereal, girasol hasta el 30 de septiembre. Ojo, propuesta, ya veremos cómo queda. De esos reales decretos que he dicho en la normativa nacional, ojo a cómo quede la normativa de Castilla y León. Y de hecho, en la Feria Agraria esta mañana ya se ha hablado de que hay un documento, un borrador de 50 folios con modificaciones a esos reales decretos nacionales. O sea que ojo, que de aquí a marzo todavía temblamos otro poco más. ¿Vale? Entonces, insisto, la condicionalidad en toda la superficie de la explotación, secano, regadío, todo junto y dejándolo donde tú quieras, un 4% de espacios, de elementos no productivos. Y el ecorégimen sí que distingo entre secano, distingo entre regadío y distingo por la superficie que yo quiero acoger al ecorégimen. En el de espacios de biodiversidad, además, se permite compensar. Es decir, lo que me toca dejar por mi superficie de regadío puedo compensarlo a través de un factor de corrección y dejarlo en secano, o al revés, lo que me toca dejar en secano a través de un factor de corrección, dejarlo en regadío. Solo en el de biodiversidad, en el de rotación de cultivos no. ¿Pueden ser pastos arbustivos o algo de eso? Para el de espacios de biodiversidad entra la tierra arable y los cultivos permanentes. Los pastos es otro ecorégimen. En pastos es o pastoreo extensivo con ganado propio, o siega, o islas de biodiversidad. ¿Vale? Hasta aquí, bueno, en los espacios de biodiversidad, cuando es un barbecho con semillado con dos de las especies, no se pueden aplicar fitosanitarios ni fertilizantes. Sí pueden aplicarse cuando es zona de no cosechado. Y echando las cuentas, para cumplir la condicionalidad reforzada, ya he visto que había rotado, pues para cumplir, en el caso de espacios de biodiversidad, en la explotación que teníamos entera de secano, tiene que dejar 1,61 hectáreas, y de elementos no productivos del total de la explotación, 0,91. Entonces ahí he señalado yo pues las parcelas que te diga el agricultor, que quiere, pues esta que es más mala, la dejo para zona de no cosechado, tal. Ojo, importante, y no lo he dicho en toda la charla y esto es muy importante. Hacer fotos georreferenciadas, los mayores hablar con los jóvenes va a ser como para vosotros un juego, hacer fotos georreferenciadas ya llegamos tarde, porque esto yo ya, los míos se lo he dicho en septiembre, desde que empieza el ciclo de producción del cultivo. Aro, foto referenciada, abono, foto georreferenciada, siembro, foto georreferenciada. ¿Por qué? Porque el satélite parece que es perfecto, pero se equivoca un montón. Entonces es su palabra contra la nuestra, y como tienen la sartén por el mango, la única manera de defenderlo rápido y fácil son las fotos georreferenciadas. Si no, hay que hacer referencia a facturas, a la de Dios. Entonces, fotos georreferenciadas desde ya para justificar cualquier labor que haces. Hay una aplicación de la Junta que se llama Geofotos, que directamente manda las fotos a las secciones agrarias comarcales correspondientes. ¿Vale? Suelo ser bastante estricta en el tiempo que me dan, pero como estamos hablando mucho de muchas cosas, pues bueno. En el caso de la explotación de regadío, volvemos a lo mismo, distinguiría entre superficie de regadío aplicando el coeficiente que haya en la ficha SIPAC y superficie de secano. Ahí en cada una tendría que cumplir el 7% de espacios de espacios de biodiversidad en la zona de secano, el 4% en la zona de regadío y a mayores el 4% de toda la explotación de elementos no productivos para cumplir la condicionalidad. Están publicados los importes que se van a cobrar en cada ecorégimen. Hay un importe planificado, un importe mínimo y un importe máximo. Tengo unos clientes del norte que me dijeron, ¿cuánto vamos a cobrar por el ecorégimen? Y dije, maga no soy. Adivina, todavía no he llegado. Entonces, según los agricultores que se acojan a cada ecorégimen, si somos muchos, ni siquiera llegaremos al importe máximo, o sea, al importe mínimo, porque habrá degresividad, que ahora os explico lo que es. Entonces, a día de hoy, y hasta que acabe la página, hasta que cobremos, es muy difícil calcular lo que se va a cobrar por el ecorégimen. Entonces, quien vaya a hacer una cuenta de explotaciones buscando rentabilidad de la PAC, ojo a cómo maneja los datos económicos del ecorégimen. La degresividad está publicada. Todo el mundo dice, las famosas 70 hectáreas. Ojo, cada ecorégimen tiene su propia degresividad. Las 70 hectáreas es solo en el de rotación de cultivos. El resto de ecoregímenes tiene su propia degresividad. En el caso del pastoreo extensivo y la siega sostenible, 65 hectáreas. O 95 si son...
si son pastos mediterráneos. En el caso de rotación de cultivos, si son secanos húmedos, el tope está en 30 hectáreas. Si son tierras de cultivo de secano, las famosas 70 que habla todo el mundo. Si son tierras de regadío, 25 hectáreas de tope de agresividad. Cubiertas vegetales, si son en función de la pendiente, pues 15 hectáreas. Y para espacios de biodiversidad no hay degresividad. La Junta lo llama el cajón desastre, donde se va a apuntar todo el que no sabe qué cumplir, pues a espacios de biodiversidad que total dejo sin cosechar, si me vienen las cosas y ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esa degresividad? Pues que a partir de mi hectárea 70 cobraré menos del ecorégimen. Si se decide que el importe son, vamos a poner números redondos, 100 euros, pues en vez de 100, a partir de la hectárea 70, iré cobrando 60, iré cobrando 50, iré cobrando 40, ¿vale? Y ya, que creo que no sé qué hora es, pero supongo que me he extendido más de una hora. Dime. Una pregunta con respecto a lo último explicado. La degresividad solamente se aplicará si se superan... Correcto. Claro. Y entonces... Cada ecorégimen es como las ayudas asociadas o las ayudas agroambientales, tienen un presupuesto asignado. Si somos 500.000 los que nos acogemos a uno, no tocamos, entonces se aplica degresividad. Estamos, ¿qué quiere decir eso? Si se va si hay un ecorégimen que no tiene suficientes solicitudes, vamos a decir, eso que es un... A ver, no sé contestarte seguro, y yo cuando no lo sé lo reconozco, no sé contestarte seguro. Sé que hay 2 años de margen para que cada Estado miembro pruebe los ecoregímenes que más triunfan. Entonces suponemos, imaginaros que el de siembra directa no triunfa y nadie se apunta. Pues en esos 2 años el Estado miembro tiene posibilidad de decir, mira chavales, anulamos el de siembra directa y ese dinero que teníamos en el de siembra directa lo pasamos a otro. O sea, no con carácter retroactivo, ojo, Sí, pero es injusto. Pero creo que sí que lo pasa. Si la gente se acoge a uno, no se acoge a otro. Entonces, no al que no se acoge tiene que sobrar dinero. No, pero a lo mejor lo usan para otras cosas. Para Reserva eso, nacional, desarrollo rural, yo qué sé. No lo sé, lo he dicho desde el principio, no sé contestar seguro a esa pregunta. Sé que hay un margen de 2 años de revisión donde el país Estado miembro puede echar hacia atrás como diciendo, ay, que me he equivocado y esto no lo quiero cumplir. Betty, y como tú te has leído todos los boletines y todos los estos, bueno, igual que por ejemplo han publicado una lista de cultivos de esos que se pueden poner en las márgenes y tal, ¿has leído en algún documento de estos a los que ellos van a exigir que es el tema de la siembra directa, si la cobertura del suelo tiene que ser un porcentaje determinado, de residuos y de pago? ¿Tú de eso no has leído nada? En principio no, y yo insisto a que, aunque esté publicado el Real Decreto de Nacional, a ver cómo queda el de Castilla y León, por cosas como lo que decía Gero, del tema del girasol, del tema de la siembra directa, o sea que esté bien clarito lo que me dejáis y no me dejáis hacer.